Podemos tomar nuestros asientos en esta noche y agradecemos este tiempo en el cual podemos adorar a Dios, tiempo que lo tiene que aprovechar. Cada momento que como iglesia nos podemos estar juntando, podemos estar exaltando el nombre de Jesucristo, es un tiempo para aprovecharlo. No es un tiempo para distraerse, no es un tiempo para dejarlo pasar, así escuchamos rápido el sermón y nos vamos rápido a casa. Dios tiene propósito en la adoración, Dios tiene propósito en la predicación de la palabra, Dios tiene propósito en el contacto que tenemos con el cuerpo de Cristo, y esto es algo que lo tenemos que saber aprovechar. Este tiempo que nos ha tocado vivir de confinamiento nos ha permitido de alguna manera valorarlo. Entonces, hoy lo tenemos, hoy lo valoramos, hoy lo vivimos. ¿Amén? Está medio distraído, me parece. Lo veo todo mirando para el lado de la ventana, para el lado de la puerta. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo el libro de Filipenses en el capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 10. Y es mi deseo que usted en esta noche pueda conocer, el que no conoce pueda conocer lo que Cristo da a favor suyo. Y el que conoce pueda ser renovado en este conocimiento. Dice así la palabra de Dios: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En estos versículos el apóstol Pablo encierra realmente un tesoro para cada uno de nosotros, y es lo que vos y yo estamos necesitando. El título del sermón de hoy es Una victoria sostenida. ¿Qué es una victoria sostenida? Es la continuidad en el triunfo de lo que Cristo ha hecho. Y esto es dado para que cada uno de nosotros aprendamos a permanecer. A veces nos cuesta, a veces nuestra vida es un poquito como un electrocardiograma, ¿no? Sube y baja. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para definidamente podernos mantener, poder tener una secuencia en esto? Bueno, la palabra de Dios nos está respondiendo al respecto. ¿Cuántos de los que están acá alguna vez corrieron una carrera? Deportivamente, forma de entretenimiento. ¿Y cuántos de los que corrieron la carrera les ha pasado a veces que no han llegado? O que llegaron último o que renuncian. Ahí Norita no llegó, parece. Bueno, pasa, suele pasar. Vieron que en cada familia, cuando hay alguien que es deportista, de alguna manera eso influye, ¿no? Bueno, mi papá de alguna manera influyó en mi vida. Mi papá corría mucho, era un buen corredor. Mi papá era una persona que nació en el campo. Mi abuelo era un jefe de estación ferroviaria y continuamente a ellos los cambiaban de destino. Y mucho tiempo estuvieron en Azul. No hay mucho en el campo para entretenerse, ¿no es cierto? Entonces, a mi papá se le dio por correr. Mi papá era muy autodidacta, ¿no? A él no le gustaba aprender de otros, a él le gustaba descubrir y aprender de sí mismo. Entonces, él se convirtió en un corredor, no necesariamente en un corredor técnico, pero sí en una persona, ¿no? Él iba a Azul, iba a un río, se iba corriendo ese río, nadaba, luego venía corriendo, anotó en alguno que otro maratón, ¿no es cierto? Entonces, él corría todos los santos días. Y a él le llamaba la atención los aviones. Y en un momento decidió probarse en la escuela de aeronáutica. Entonces le tomaron una prueba.
y dentro de esa prueba, lógicamente, estaba el rendimiento físico. Y él estaba contento, diciendo, bueno, cuando me toque el rendimiento físico, yo ya corro, ¿no? Y tenía que correr bastantes kilómetros. Y él quiso hacerse ver un poquito en esa carrera. Entonces comenzó a correr rápido. Rápido, 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 rápido. Y le sacó un montón de metros a los demás. Lo que pasa es que la carrera era larga. Y como decimos a veces, se quedó sin nafta. Entonces los demás lentamente se fueron acercando, comenzaron a pasarlo, y mi papá tuvo que renunciar a esa carrera, y se frustró tanto que ni siquiera hizo lo siguiente para anotarse en aeronáutica. Y él falló a dos principios que son bien puntuales en una carrera, que es el principio del enfoque y es el principio de la continuidad. Quien corre debe estar enfocado, concentrado, y esa concentración le permite tener un ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo con la respiración no tengo un ritmo, si yo con los pies cuando troto y la respiración no llevo un ritmo, no llevo una continuidad, no voy a poder seguir. Y si yo me desconcentro, eso va a repercutir directamente en mi ritmo, en mi respiración, y no me va a permitir correr como tengo que correr. Ahora bien, no hay nada fuera de la palabra de Dios. Y el autor de Hebreos señala de alguna manera cómo esto está implícito en la enseñanza. En Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 8, nos enseña una carrera, que es la carrera que cada cristiano corre. Y nos enseña el enfoque, señalando que los ojos, ¿en dónde deben de estar? Puestos en Cristo Jesús. Eso es concentración. Y luego, ¿no está? ¿Acá no funciona? Bueno. Y luego nos habla de cómo mantener la continuidad. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. De esa manera nosotros tenemos la continuidad en esta carrera. El pecado, ¿qué nos va a hacer? Nos va a aletargar, nos va a desconcentrar, nos va a debilitar. De la misma manera que cualquier tipo de peso extra. Esto nos va a sacar de la continuidad y nos va a sacar de la concentración. Entonces la manera de correr en forma correcta es puesto los ojos en Jesús y tener una continuidad que me permita a mí despojarme continuamente de todo peso y de todo pecado que asedia a mi vida. Y ahí es donde solemos tener dificultad en esta carrera. Muchas veces somos asaltados por el pecado, muchas veces tenemos cargas en nosotros que nos hace perder el ritmo, nos hace sacar los ojos de Jesús y en muchos casos nos hace parar, en otros nos hace renunciar y en otros nos desvía de la carrera. Yo no quiero hablar del autor de Hebreos, yo no le quiero hablar solamente de la carrera, yo le quiero hablar de algo que es más importante que todo esto y es el recurso que Dios le dio a usted para que usted pueda hacer esta carrera de la forma correcta y para que usted pueda tener lo que se necesita para mantenerse enfocado en continuidad y completar esta carrera. Y esto no lo voy a decir yo, lo va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo descubre cuál es el recurso en Dios necesario para poder vivir esa vida victoriosa, esa vida poderosa en Cristo Jesús. Y es el poder de la resurrección de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo descubre cómo funciona. Vos escuchaste 1000 veces que Cristo murió, que Cristo resucitó. Ahora, ¿cómo vivo yo ese poder que me ha sido dado por Dios en Cristo para tener victoria sobre todo peso, sobre el pecado, para poder tener continuidad y concentración en esta carrera? Bueno, el apóstol Pablo da ciertos puntos a la iglesia de Filipenses y le enseña
de qué manera hacerlo. Por ejemplo, tener esta continuidad es importante a partir de mantenernos en el gozo de Dios. Si vos ves el versículo 1 del capítulo 3, ¿qué nos va a estar diciendo? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando usted recibe una sorpresa, cuando usted recibe un regalo, ¿viene con eso un mandamiento que le dice, ponete contento? ¿Por qué te alegrás? Porque es un estímulo que despierta en vos una satisfacción. Pero el gozo es distinto, porque el gozo no es un estímulo positivo. El gozo es un fruto del Espíritu. El gozo es una actitud de fe que no tiene que ver con lo que te pasa, sino tiene que ver con lo que Dios es. Por eso es un mandamiento. Si vos perdés ese gozo, vas a perder continuidad, vas a perder enfoque en la carrera. Entonces Pablo está llamando a que la iglesia se mantenga en ese gozo, enfocado en Cristo, y pese a la situación que inmediatamente te toca vivir, sobre esa situación, ¿quién está? Él. Entonces, levanta los ojos sobre esa situación y gozate en Él, no en lo que pasa, no en lo que sentís, en Él, en lo que Él es. Porque tal vez temporalmente puedan estar pasando cosas en tu vida, tal vez el peso está sobre tus hombros, tal vez has pecado, pero esas son situaciones para resolver en Él e inmediatamente recuperar el gozo perdido. Un corredor en una carrera se desconcentra. Un corredor en una carrera de largo trayecto pierde el ritmo. Pero un verdadero corredor, cuando se da cuenta de esto, lo vuelve a recuperar nuevamente para continuar. Y el Hijo de Dios es exactamente igual. Hay pesos que cuando nos queremos dar cuenta, desviaron nuestros ojos de Él. Hay cargas y aún hay pecado que nos separan. Pero si el Hijo de Dios viene inmediatamente delante de Él, y el arrepentimiento es genuino, es verdadero, y el acto de fe descarga ese peso sobre Él, todo se restaura nuevamente, todo vuelve a la normalidad. Entonces gozate, no te lamentes sobre el pecado que cometiste, arrepentite y resolvelo en el Señor. No te lamentes sobre el peso, sacátelo de encima, ponelo en el Señor y disfruta lo que Él va a estar haciendo. A eso es a lo que Pablo se refiere. Y vos te vas a dar cuenta que esto no es algo que Pablo lo dice una sola vez. Fíjate lo que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. ¿Qué quiere decir? Ya van varias veces que lo está diciendo, ¿no? Las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Recuerdan que yo tengo una frase. ¿Cuál es esa frase? El clavo. Correcto. Acá, ¿qué está diciendo Pablo? A mí no me es molesto pegarle al clavo, pegarle al clavo. ¿Por qué? Porque cuanto más le pego al clavo, más queda grabado en ustedes. Entonces a Pablo no le es molesto repetir esta enseñanza, porque Pablo entendió que para vivir una vida fuerte en el Señor, para cumplir el anhelo de su vida, que era magnificar a Cristo a través de Él, Él necesitaba vivir una vida de poder. Él necesitaba utilizar el recurso dado por Dios a través de su Hijo, que era el poder de la resurrección de Cristo, para de esa manera poder cumplir el anhelo, porque no lo iba a poder hacer desde sus fuerzas, como tampoco vos, como tampoco yo, como tampoco la iglesia de Filipenses. Por eso el Señor le está diciendo, para poder mantenerte continuamente en lo que Él hizo, en el recurso de Dios a través de su Hijo, tenés que gozarte. Esto no lo dice una sola vez, lo dice varias veces. También lo vemos en el capítulo 4, y en el capítulo 4 nos hace mención de cuál es la causa también que a nosotros nos lleva a perder ese gozo. ¿Lo tenemos? 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, igual que en el capítulo 3, otra vez, continuamente, otra vez, regocijaos. 4, 5.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando vos no te regocijás en el Señor, te haces un amargo. Estás amargado, estás apesadumbrado, ¿no es cierto? Entonces es una secuencia, gózate. Y en medio de ese gozo, sea conocido el carácter de Cristo ante todos los demás. No que hoy estás bien, ¿no? Y mañana estás por ahí abajo y estás enojado con todo el mundo, sino regocijate y el carácter de Cristo a través tuyo sea conocido como testimonio. Por nada estéis afanosos, y ahí está la razón por la cual el gozo no está, sino sean conocidas vuestras peticiones. Ahí está la manera, no cargues afanándote por aquello que no podés resolver, por aquello que te está robando, sino tráelo a los pies de Él. Y Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vuelve el enfoque de nuevo. Y vuelve de nuevo la parte consecutiva. No pierdo. El gozo se pierde cuando bajo mi vista. El gozo se pierde cuando el afán y la ansiedad ganan mi corazón, cuando me olvido de poner esas cargas a los pies de Él. Pero el gozo se mantiene cuando resuelvo mis problemas en la presencia de Dios. ¿Cuál es hoy tu problema? ¿Qué es lo que hoy te está pasando? ¿Tenés inseguridad del futuro? ¿Tenés miedo? ¿Tenés una carga? ¿Tenés un peso? ¿Hay pecado en tu vida? Resolvelo en toda petición delante de Él. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a desplazar la ansiedad y te va a permitir recuperar nuevamente ese gozo en Él. Y hay una razón por la cual el gozo de Jehová, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Eso lo tenemos en el libro de Esdras, en Nehemías, perdónenme, en capítulo 8, versículo 10, en una situación muy particular que está pasando el pueblo. El pueblo está escuchando la palabra de Dios y Esdras le está poniendo sentido a la palabra de Dios, el sentido correcto para que el pueblo entienda. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios es escuchada en todo lo que la palabra implica? Desnuda nuestra interioridad. ¿Cuál es el resultado? Que el pueblo de Dios se aflige. ¿Por qué cree que hoy la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? Es fácil decir son retrógrados, son fanáticos religiosos, pero la realidad es que la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, va a tocar la conciencia culpable del hombre, va a tocar aquello que el hombre no quiere hacer, y yo frente a eso tengo que hacer algo. O tomo una decisión por Cristo o justifico mi tiniebla. Luego les dijo, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. La palabra trajo pesar, porque desnudó el pecado, pero el Dios vivo está allí presente para cubrir el pecado del hombre con su misericordia, resolver el problema definitivamente y que el pueblo pueda vivir la plenitud en Dios. La palabra de Dios, ¿qué hace? Nos desnuda. El pecado es pecado, no hay manera de disfrazarlo. La ley siempre va a atacar el pecado, pero la misericordia de Dios va a cubrir el pecado. Si yo miro aquello que es la transgresión en mi vida, la tristeza me va a embargar y el enemigo me va a acusar y me voy a sentir indigno y condenado. Pero este recurso que Dios preparó para cada uno de nosotros, que sobrepasa todo entendimiento, que es el poder de la resurrección de Cristo, Cristo llevó todo pecado en la cruz del Calvario. Cristo llevó toda imposibilidad a la cruz del Calvario. Y Cristo te dice, si por medio de la fe echás mano a lo que yo hice, lo mío es tuyo. Él es perfecto, vos sos perfecto. Por medio de la fe, no por medio de lo que sos. Pecaste, te arrepentiste, ya está resuelto, recupera el gozo. Porque ya está resuelto delante de Dios. Y ese es el recurso que Él nos da.
Y es el recurso que el apóstol Pablo le quiere hacer entender a los filipenses. Filipenses, gócense. Pero me siento de esta manera, resolvelo en la presencia de Él. Orá con otro, ponelo ahí, pedile, orá, resolvelo y gozate, no te bajes de ahí. Sé constante, no te bajes de ahí, no desvíes tus ojos de Él. También Pablo hace mención de otro aspecto en el que los filipenses se tenían que cuidar. Ellos tenían que cuidar aquel recurso que el Señor les dio, que es el poder de la resurrección de Cristo, de la falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo hace mención de dos falsas enseñanzas en el capítulo 3. La primera de ellas tenía que ver con la religión, con el legalismo, y la segunda de ellas tiene que ver con el liberalismo. En el versículo 2, 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? La palabra perros aquí ya es una palabra fuerte. Dentro de lo que son las cartas paulinas es la más fuerte y está aquí. ¿Y a quién está señalando Pablo como perros? A los maestros judaizantes. ¿Y qué es lo que hacían los maestros judaizantes? Los maestros judaizantes predicaban el Evangelio. La ley demuestra el pecado. Cristo murió por el pecado de cada uno de nosotros. Resucitó. Salvó. Pero, si no se circuncidan, la obra no es completa. ¿Qué quiere decir? Le están añadiendo algo al Evangelio que no está haciendo ni más ni menos que debilitarlo y no permitiendo que cumpla su función. Un familiar, un sobrino del presidente Roosevelt, había tenido una infección respiratoria muy pero muy importante. Y por primera vez probaron o se experimentó con la sulfamida. E hizo que este niño prácticamente de manera inmediata quedara sano. La noticia se corrió tanto que hubo una demanda tremenda de sulfamida. Para poder satisfacer esa demanda, se micronizó la sulfamida, se hizo polvo, se le agregó un elemento nuevo para poder ampliar, para poder hacer más, para poderla hacer desde el polvo, ¿no es cierto? Y ese elemento nuevo hizo que más de 60 personas murieran por la ingestión de sulfamida. Por supuesto, tuvieron que sacarla del mercado y producirla en su manera pura, no con ese extra que la convirtió en un veneno. De la misma manera, cuando el Evangelio es contaminado por algo que no tiene que ver con la sencillez de este mensaje, el mensaje de vida puede convertirse en mensaje de muerte. Por eso Pablo hace una mención tan fuerte como diciendo perros, que mutilan el cuerpo. No era simplemente un corte de pacto, sino él está diciendo acá, mutilan del cuerpo, está sacando a los creyentes de su relación con Dios y con el cuerpo de Cristo. Ese es el grado y ese es el énfasis que está haciendo el apóstol Pablo sobre esta situación. Ese espíritu religioso lo que va a hacer es que vos no dependas de ese recurso divino, del poder de la resurrección de Cristo para poder mantener esta carrera de manera constante. Esto va a hacer que vos eches mano a otra cosa que te va a debilitar. Entonces, filipenses, cuídense de esta falsa enseñanza. Y luego también él hace mención de otro extremo, que es el liberalismo. Eso lo vemos en el 3:18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir? Personas
que no están sujetas a la dirección del Espíritu, que no se niegan a sí mismo, como es el mandamiento del discípulo que ha de seguir a Cristo, sino que satisfacen sus propios deseos, no tienen en cuenta la cruz de Cristo. Y esta es la característica de estos que, dice Pablo, andan por ahí. Volvelo de nuevo atrás, perdóname. Ahora lo digo llorando porque son enemigos de la cruz de Cristo. Volvemos, 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta es la característica de esa enseñanza. Era tan posible que el espíritu religioso pudiera desviar a los filipenses como que el liberalismo sensual también los desviara. ¿Cuál era la característica de ellos? Enemigos de la cruz. El Dios era su propio vientre. ¿Qué quiere decir? Egocéntricos. Una enseñanza antropocéntrica, una enseñanza centrada en el hombre, en la satisfacción del hombre. Y la gloria que presentaban, que cautivaba los sentidos de los demás, ¿qué era? La propia vergüenza. Entonces Pablo le está dando la manera de cuidar a los filipenses. ¿Y cuál es la manera de cuidar? En el versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. ¿Cómo cuido entonces esa constancia en el recurso que Dios dio a través de la resurrección de Jesucristo? Sed imitadores de mí. Siempre nosotros tomamos esto y dice, Pablo, ¿no es cierto? Sed imitadores. Pero fíjense en que Pablo no dice solamente sed imitadores de mí, sino también de quién. De aquellos que se conducen de esta manera. De aquellos que no son enemigos de la cruz, no buscan su propio provecho. Su vergüenza no es su gloria. Aquellos que se conducen en la cruz, en el carácter de Cristo, sed imitadores de mí, sed imitadores de ellos. Aquello que nosotros tenemos como modelo es lo que va a influir en nuestra vida y es lo que vamos a aceptar. Si alguno de los que está aquí tiene un corazón materialista, va a ser susceptible a cualquier doctrina de prosperidad. Si cualquiera es egocéntrico, va a ser susceptible a cualquier tipo de doctrina que acentúe la exaltación del hombre. Pero si alguno de los que está aquí es amante de Cristo, también va a ser susceptible a la sana doctrina, a la palabra que exalte a Cristo en su plenitud, y es eso lo que va a querer. E inmediatamente va a saber lo que no funciona. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Yo soy el ejemplo para que ustedes no se desvíen, ni detrás de la religión, ni detrás del liberalismo. Si se van detrás de la religión, de un evangelio contaminado, si se van detrás de un evangelio antropocéntrico, no van a poder usar el verdadero recurso que los va a hacer más que vencedores en todas las cosas. Entonces, imíteme a mí, porque yo sí estoy usando ese recurso. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ahora sí llegamos a la cita. Y aquí Pablo, ¿qué les está diciendo también a ellos? La manera de que ustedes pueden estar utilizando este recurso, que es el poder de Cristo resucitado, es avanzando en el conocimiento, creciendo en el conocimiento. Eso lo tenemos en el versículo 10. ¿Y qué conocimiento? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, Pablo estaba completo en su criterio, completo en su verdad, y con ello estaba completamente errado. Siempre yo pienso qué terrible que es considerar que estás haciendo las cosas bien. Hace años que las estás haciendo bien, supuestamente, que estás construyendo sobre eso y después darte cuenta que las estás haciendo mal. Cuando la luz de Cristo resplandeció sobre Pablo
Pablo quedó ciego a lo natural y despierto a lo espiritual. ¿Y cuál es la reacción que tuvo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando lo conozco a Cristo en serio, lo primero que ocurre en mi vida es darme cuenta inmediatamente. No voy a necesitar años en darme cuenta que lo que hice está mal. Hubo una ley adentro mío que continuamente me marcaba que eso está mal y yo me había acostumbrado a sobrepasar esto, pero ahora frente a la luz no lo puedo hacer más. Inmediatamente me doy cuenta, entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la primer parte del conocimiento. Y yo a esto quiero animarte. Si todavía no lo conociste a Cristo de esta manera, es tiempo de que lo conozcas. Es tiempo de que Él te tire, me tire de aquellos lugares de seguridad y de mérito propio en el que nos subimos, que no nos permite vivir una vida victoriosa y real, para que de lo más profundo de nuestro corazón podamos decir, Señor, ¿qué quieres que haga? El conocimiento de Cristo siguió avanzando en la vida de Pablo, porque con esto también Pablo se encuentra, que no tiene mérito en sí mismo ni justicia en sí mismo. ¿Y ahora qué hago con lo que tengo? Lo conocí a Cristo, pero ahora todo lo que tengo no sirve. ¿Cómo resuelvo este dilema? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Pero es a partir de ese momento donde Pablo comienza a darse cuenta del poder de la resurrección de Cristo. Darme cuenta de esto no tiene que ver con una amplitud intelectual, sino con un darme cuenta de mi debilidad. Pablo se da cuenta que en algún momento pierde las esperanzas de la vida. Pablo se da cuenta que tiene un aguijón en la carne, que no lo puede vencer. Pablo se da cuenta que en él convive un cuerpo como de muerte, algo que no está bien. Pablo se da cuenta de cada una de sus limitaciones, pero también Pablo entiende que dada esa limitación, ha sido dado un poder, ha sido dado un recurso para que él se pueda mantener en esa vida victoriosa, y es el poder de Cristo crucificado y resucitado. Por eso Pablo entiende que lo único que necesita es el conocimiento este. No todo lo que tenía, que en algún momento fue ganancia. Ahora lo que él necesita es conocer más de este Cristo resucitado, porque este conocimiento espiritual lo va a llevar a Pablo a poder cumplir su anhelo de magnificarle. Que Cristo pueda ser magnificado en él y a través de él. Y este conocimiento vos ya lo sabés. ¿Y cuál es este conocimiento? Cristo es el que suple tu necesidad, tu debilidad, tu carencia. No lo podés hacer vos. No podés agradar a Dios con tus fuerzas. No podés mantenerte enfocado de manera continua en esta carrera por tus propios recursos. Lo necesitas a Él. Pero yo me siento, es el principio. Pablo lo pudo hacer cuando se sintió que no tenía más nada. El techo de la naturaleza de Pablo fue el piso espiritual de él. Tu límite es el principio de la vida abundante en el poder del Espíritu Santo. No te quedes detenido en tu límite. No te quedes peleando en tu límite. No te quedes en ese hasta ahí diciendo yo no voy a poder. Eso tiene una razón, y es que el poder de Cristo resucitado se exprese desde la debilidad. Si no, siempre vas a creer que sos vos. Pero cuando te encuentres con tu límite, como se encontró Pablo, te vas a encontrar con Cristo y vas a estar diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y desde allí en adelante es su poder y no es el tuyo. Y por supuesto que vas a tropezar, pero ese poder va a ser utilizado ¿para qué?
para que te levantes de ese tropiezo. Y es cierto que te vas a cansar, pero vas a tener nuevas fuerzas en Él. Y es cierto que te va a parecer que no vas a poder, pero lo vas a poder en Él. Y es a partir de ese momento donde te das cuenta que es todo, como cantábamos, a partir de Él. Que Él es tu recurso, que es Él, no sos vos. La realidad es que todo aquel que quiera vivir justa y piadosamente va a atravesar aflicción. Porque este mundo no conoce la verdad, este mundo no conoce la justicia. Y cuando vos tomes una decisión radical por Cristo, por supuesto que el mundo se va a oponer. Por supuesto que desde ese lado va a haber aflicción. Pero todo esto no va a ser ni más ni menos que llevarme a mí a una necesidad, a la necesidad de Él. Y es desde esa necesidad donde yo voy a ser fortalecido, donde voy a experimentar su realidad y donde voy a vivir en el poder de sus fuerzas. A veces enseñamos un poder un tanto engañoso, un poder más de superhéroe que un poder del Espíritu que me permite vivir en esta tierra como Cristo vivió. Con toda paciencia, con todo amor, con toda longanimidad. Ese es el poder de Cristo que lo magnifica. Ese es el poder de Cristo que este mundo no conoce y ese es el poder de Cristo que está para cada uno de nosotros. Finalmente el apóstol Pablo nos habla en esta carrera, porque esta carrera no es estática, esta carrera no es que renuncio, esta carrera es ascendente, esta carrera es progresiva, este conocimiento espiritual de Cristo es progresivo en mi vida, este recurso es infinito, es eterno, por ende cada vez voy conociendo más y cada vez voy madurando más y me voy fortaleciendo más. Entonces Pablo dice cómo avanzar y cómo seguir fortaleciéndome en esto. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? No tenemos. A ver. Pero en aquello que hemos llegado, no. No que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto. ¿Cuántas veces vino el enemigo? Dijo, vos así, olvidate. Las voces de tu interior, vos así, no llegaste a nada. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? Cuidado, hermanos, que yo les estoy contando todo esto, pero no es que yo ya alcancé, que yo ya soy perfecto. Yo sigo creciendo. No soy perfecto. Sigo corriendo esta carrera, sigo avanzando, me tropiezo, me caigo, me levanto, me equivoco, me arrepiento, no entiendo, voy a su presencia, me levanto y sigo corriendo, porque conozco el poder, pero que conozca el poder y que siga avanzando en el poder no quiere decir que ya la tengo tan clara que no me hace falta más nada. Todavía sigo aprendiendo, todavía sigo conociendo. Prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Todavía no lo alcancé, pero me olvido de lo que queda atrás. El enemigo viene, ¿te acordás de lo que hiciste? ¿Viste lo que hiciste? ¿Viste el mal que trajo esto? Las consecuencias que trajo esto. Volvemos de nuevo, el poder de Cristo resucitado. ¿Qué me permite a mí? Resolverlo. En el mismo momento que lo entiendo, doblo mis rodillas delante de Él. En toda petición, ruego, Señor, perdóname, me equivoqué. ¿Te arrepentiste en serio, hijo? Ya está, listo, se terminó. Olvídate, porque si no, no vas a poder seguir, no vas a poder poner mis ojos en mí, tus ojos en mí, no vas a poder seguir avanzando si estás clavado en ese lugar.
Ya está resuelto. Mi poder es más que suficiente para resolver ese asunto. Tal vez trae consecuencias, habrá que lidiar con ellos, pero ya está resuelto en el Señor para vos poder mirar adelante y seguir adelante. Olvídate de lo que queda atrás y extendete hacia lo que hay adelante. Para poder agarrar, y esto lo más hermoso de todo, aquello para lo cual vos fuiste agarrado por Cristo. ¿Entendés? Él te agarró. Él inicia siempre. No sos vos el que lo agarró, lo escogió. Es Él. Para que definitivamente vos puedas tomar aquello para lo cual fuiste tomado por Él. Entonces, ¿cómo corro esta carrera? ¿Cómo mantengo esta victoria? Por medio de la fe. Y la fe no es lo que siento, no es lo que pasa, es lo que creo que Él es. Eso me permite gozarme. Eso me permite no hacer oídos a ningún tipo de falso evangelio que viene a distraer. Eso me permite crecer de manera continua en Cristo, en este conocimiento espiritual. Esto es lo que me permite avanzar sin retroceder, sin parar, sin renunciar. Tal vez me tengo que levantar de nuevo, tal vez me tengo que sacudir un poquito de nuevo, pero el poder de la resurrección de Cristo se renueva en mí. Él es tu fortaleza, depende de Él. ¿Con qué estás cargando? ¿Qué estás llevando sobre tus hombros? ¿Qué condenación el enemigo está lanzando sobre vos? ¿Qué miedo está sembrando en vos? ¿Qué imposibilidad está sembrando en tu mente? Si para Él todo es posible. Por supuesto que en vos no se puede, pero se puede en Él. Por eso, por medio de la fe, tenés que echar mano a lo que Él hizo. Ese es el recurso que asegura la carrera completa. Ese es el recurso que asegura la victoria continua. Y ese es el recurso que el pueblo de Dios necesita para que de la misma manera que Pablo quiso cumplir su anhelo, magnificando a Cristo y que Cristo se exprese a través de él, de la misma manera vos y yo lo necesitamos. Es tiempo de echar mano a lo que Cristo hizo por nosotros y a echar mano en toda su expresión. No conformarte con un cachito, con un pedacito, sino con todo lo que el Señor hizo. Y si hasta aquí conociste, conoce más. Que pueda ser un objetivo en tu vida. Conocer más de lo que Él hizo por vos. No son tus fuerzas, es su espíritu. No son tus recursos, son los de Él. Que realmente esto pueda estar presente en tu vida y que de la misma manera que Pablo guió a los filipenses, que hoy el Espíritu Santo de Dios nos esté guiando a cada uno de nosotros a podernos valer de lo que Cristo hizo, del poder del Cristo resucitado. Amén. Te invito a ponerte de pie.